Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué bueno poder saludarlos y compartir de nuevo y encontrarnos para estudiar juntos la Parashá Kedoshim. Parashá Kedoshim, tu camino de ascensión. Esta porción, Kedoshim, significa literalmente santos. Kedoshim es lo que se conoce como santos, pero en el sentido bíblico. Y hay que remarcarlo porque no es para nada el sentido popular de, de Salmos. La porción es el capítulo 19 y 20 del libro de Levítico. Y quiero que leamos juntos Levítico capítulo 19, versículo 1, al inicio de la porción. Vamos a leer los primeros 3 versículos donde está escrito. Levítico 19, 1, 2 y 3. Habló el Eterno, el Señor, a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, el Eterno, vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, el Eterno, vuestro Dios. Este es uno de esos textos muy usados por los distintos grupos para motivar, a veces también coercionar, pero debemos motivar, muy usado por estos grupos para motivar la adopción de ciertos patrones de comportamiento sobre los creyentes o feligreses o adeptos o simpatizantes de cada uno de estos grupos, a adoptar, como decía, patrones de comportamiento con motivos puramente doctrinales o sectarios. Y la verdad es que el texto parece prestarse, ¿no? Dios dice, es algo muy importante, dile a toda la congregación de los hijos de Israel que sean santos. Entonces luego vienen, se da cuenta, gente, humanidad, comunidad, se dan cuenta, Dios pide que sean santos. Caminen, vengan al grupo, vengan a la congregación, vengan a la iglesia o lo que fuere, porque aquí está el camino correcto de esa santidad. Y es algo sobre lo cual cada grupo se siente con la posesión de esa santidad, ¿no? De hecho, conozco comunidades que esta es la congregación de la santidad. Esta es la verdadera comunidad de la sana doctrina, ¿no? De la santidad. Nuestro énfasis, ¿cuál es? Santidad. Santidad a, y ponen el nombre del Señor ahí con una pronunciación que no es adecuada y por lo tanto no la quiero ni pronunciar. Santidad al o santidad al Señor. Santidad, nuestro enfoque es la santidad. ¿Cuál es la santidad? Bueno, normalmente son formas litúrgicas particulares. La santidad es la forma en que esta gente tiene una himnología clásica, antigua, instrumentos muy suaves, incluso algunas a pura voz, sin instrumentos musicales, mucho menos los estridentes, la percusión, las baterías y esto, porque esto espanta el espíritu o cosas por el estilo. Y ni siquiera lo estoy diciendo en modo despectivo. No quiero, porque no soy partidario de ridiculizar la otra posición para hacerla ver menos, porque quien pierdo soy yo, soy el que voy a menos cuando estoy ridiculizando la otra posición. Pero eso es lo que se ve como santidad. Otras, cuyo enfoque radica en el modo de vestir de las personas. Si el modo de vestir es clásico, propio de un siglo atrás, y si se puede menos, con ciertas medidas en el vestuario, cierta holgura en las prendas, cierta ausencia de adornos y demás, que esto entonces es la afamada santidad. Otros grupos pasan por la pureza, pongo comillas, la pureza de las doctrinas, en tanto entendidas en el entendimiento de ellos como apegadas a la famosa comunidad primitiva del libro de los Hechos o cosas por el estilo. Como que tienen la posibilidad de ir y ver cómo pensaban ellos, pero no hay escrutinio exegético ni nada, sino como es un entendimiento clásico, se asume así, ¿no? Normalmente tiene que ver con una ética muy ascética de unos siglos atrás, de la época del puritanismo, y algo les da la idea de que eso era así en los primeros siglos de nuestra era. Y esa parece ser esa santidad a la que se refiere, por lo menos la que proclaman
como que es el modo que Dios manda y si haces parte de nuestra doctrina, entonces aquí tienes esa santidad. Y por aquí y por allá va, ya comunidades de pronto más modernas le dan un enfoque distinto a la santidad o soslaya, evitan el tema de la santidad. Hablemos de prosperidad, de amor, de alcance, de la importancia, la influencia de la comunidad para con los de afuera y demás, pero temas como este se tiran por allá a un lado, no nos metamos mucho con esto porque lo entienden más o menos como aquellas otras comunidades y como no estamos dispuestos a llevar ese ritmo, entonces el tema olvidémoslo, ¿no? Pongámoslo allá a un ladito y no nos metamos tanto con él. Pero lo cierto es que el imperativo divino sigue ahí, muy latente, a la espera de que el hombre lo tome sobre sí, digo sobre sí, para que venga este imperativo divino, deje caer sobre él y decida de una vez incorporar en su vida esta realidad que lo conducirá a una mayor expresión de lo divino en su vida. Incorporar esta realidad, este imperativo divino de santos seréis, lo que se supone que va a hacer es conducir al hombre a una mayor expresión de lo divino en su vida. Por eso es que el texto finaliza, yo el eterno vuestro Dios. Ahí cuando dice, santos seréis. ¿Por qué? Porque yo soy santo. ¿Quién es ese yo que soy santo? Yo, el eterno, vuestro Dios. Por eso es que tienes que procurar ser santo, porque yo lo soy y entonces yo doy mi firma. Busca esa santidad. Uh, estaré muy bien. Que si te pareces a mí, que quieres, que puede querer una persona menos que una vida con una vida divina. Lo dije hace unos meses por ahí en algunas enseñanzas. Una vida al máximo de su potencial. Y Dios dice, lo estoy diciendo yo soy santo. Y este es, de paso, el argumento más fuerte en contra que uso yo. En contra no lo tome literalmente para irme en contra, no, sino digo en oposición al típico entendimiento de estos temas que recién mencioné. ¿Por qué? Porque si es el Señor el que es santo, bueno, ¿qué vamos a decir? Que el Señor, su liturgia preferida, la que él se pone a escuchar allá cuando está aburrido de la clásica, o que su ropa es de cierta medida, con cierta holgura, o que tiene que ver con qué comportamiento correcto, incorrecto, y de acuerdo a los patrones éticos y morales de quién. Es obvio que la santidad se refiere a más que eso, a mucho más que eso. De hecho, esto no es más que productos que se pueden hacer evidentes como resultado de la santidad en la vida de una persona o comunidad, pero nunca puede secuestrar todo el sentido de lo que implica santidad. Hace varios años por allá, alguna vez hablando justamente del tema de la santidad, hablaba un poco acerca de eso, basándome, por supuesto, en Rudolf Otto, el teólogo alemán de la obra Los Santos, donde explicaba cómo no podemos definir algo en sentido profundo partiendo del sentido translaticio de una cosa, ¿no? Y me acuerdo que ya les puse el ejemplo de que fue del fideo, de cuando alguien es flaco y decimos que este parece un fideo, y de repente empezamos a decirle a la persona, fideo, el fideo tal, ¿no? Porque es muy delgado. Bueno, decir flaco no necesariamente es decir fideo igual, porque el fideo tiene otras propiedades, pero es el sentido translaticio, como que algo subraya y se expresa a partir de ahí para hacer una identificación. Y así tiene que ver con la ética, la moral o el apego incluso al ascetismo como expresiones de la santidad en algunos, pero nunca puede ser entendido que esto sea lo santo, ¿no? Nunca. Y no quiero entrar hoy en definiciones ni nada que se le parezca, quiero que sea un mensaje que llega a nosotros, a lo profundo de nuestro ser, pero me era importante empezar eh, diciendo esto, ¿no? Porque muchos confundimos el camino en procura de lograr esta santidad y nos es fácil adherirnos a, a sendas, a doctrinas, a ideologías que parecen santidad, aprender modos éticos muy bien reputados, de acuerdo con nuestro propio contexto y cultura, porque, ojo, la ética que adoptamos aquí va a ser muy distinta de la India, de la de los escandinavos o de los marroquíes, de los orientales, de Medio Oriente, de Israel. Hay éticas distintas. Entonces, cuando uno
toma una ética para explicar que esto es santidad. Bueno, la ética es muy variable. Entonces, ¿cuál vendría siendo la correcta? Pues cada grupo te va a decir que es la correcta. Y ahí es donde fallamos y no nos satisfacemos. Y digo no nos satisfacemos porque es claro que cuando incorporamos en la vida este imperativo divino, santos seréis, el propósito, lo he dicho muchas veces con respecto a la Torá, a los mandamientos, el propósito en últimas es el bienestar del hombre. Cada instrucción, cada mitzvah, cada mandamiento, como está escrito, es para tu bien. Toma estos mandamientos que te doy para que vivas, es para el bien del hombre. Entonces no nos satisface. Y entonces aprendemos, como decía, todo esto, incluso asimilamos ciertas prácticas ascéticas que siempre transmiten la impresión de santidad, de piedad, ¿no? Prácticas ascéticas, las privaciones, ¿no? La supresión de apetitos. Entonces, si desarrollo una vida ascética, poco como, más ayuno, poco duermo, más vigilo, estudiando, orando, rezando, ¿eh? Poca materialidad, más austeridad, que a veces se parece un poco más a tacañería o cosas por el estilo, pero mientras más privaciones de la vida, de la realidad, y más abstraído esté yo, aunque no llegue a los máximos límites de abstracción, sino simplemente al apartamiento de ciertas prácticas para aislarme, entonces como que mayor apariencia de piedad. Y vamos de aquí para allá, de allá para acá, todo en busca de santidad, pero en realidad poco desarrollada en nosotros, esa santidad, a juzgar por la propia insatisfacción espiritual de la gente en esa búsqueda. Porque la gente que adopta una doctrina, adopta una ética, adopta un modo particular, privaciones, como les decía, ascetismo y demás, ciertas liturgias, ciertos grupos con los que se reúne y demás para desarrollar esta santidad, poca satisfacción encuentras, más bien los encuentras aburridos. De personas que tengo que hacer eso. No, no, en mi grupo no me lo permite. No, yo no hago esto porque no me dejan. Eh, eh, no, nosotros no hacemos eso. ¿Por qué? No, no, es que en la congregación donde voy no, pero le sientes la insatisfacción, no tienen argumento más que no, yo no puedo, no, ahí no, ahí no. Conocí una vez a un señor asistente de un grupo X, ¿no? Ah, y tenía compañeros de trabajo de la vida real secular, mundana, como se le llamárselo, ¿no? Y de cuando en cuando había integraciones laborales, se tomaba licor. Entonces, los compañeros nos ofrecían y decían, no, no quiero, no me gusta, yo no tomo. Pero había un compañero que era asistente de una congregación y decía, no, no tomo, ¿por qué? Me estoy tomando unas pastillas. Unas pastillas, sí, porque todo el mundo dice así, ¿no? Fármacos, no sé, medicamentos. Eh, y no estaba tomando medicamentos, pues le daba pena decir que era que asistía a un grupo y ahí no le permitían tomarse una cerveza o algún trago de licor, lo que fuera. Porque, como decía, no hay satisfacción espiritual con eso. Cuando yo estoy satisfecho con la vida que adopto, simplemente digo, no, yo no tomo eso. Oye, ¿te comes esto? No, no. Alguien me ofrece morcilla. Morcilla es un preparativo con una especie de chorizo que se da aquí en Colombia, relleno también se la llama. Es un embutido de carne de res y cosas, pero lo preparan con sangre, ¿no? Y normalmente, amigos, a mucha gente le gusta y me ofrecen, oye, ¿quieres? Yo no como eso. ¿Por qué? Porque lleva sangre. ¿Y qué pasa? Esto es muy rico. Pero no, yo no como eso. Y no me avergüenza, ni tampoco voy a decir que me siento orgulloso de que yo sí hago esto. No, no, yo como. Pero tengo una satisfacción de decir, me satisface de que yo no como eso. ¿No? Me da lo que sea que me dé. Entonces, lo que digo es, todo lo que hace el hombre en busca de santidad, pero poco desarrollada en su vida. Pero yo creo que, como dijo Buber, y como lo cité en los otros días en una enseñanza, creo que fue, o en un escrito, la enseñanza está ahí para aprenderla y el camino para recorrerlo. Y pienso que la escritura está ahí para enseñarnos. La escritura bíblica, la Biblia, pues, la Torá, está ahí para enseñarnos. Y esta porción lo está en un sentido particular y muy especial.
nosotros leímos, habló el Eterno a Moisés diciendo, habla toda la congregación de los hijos de Israel y subraye esto, habló el Señor a Moisés y le dijo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis. El Señor le habló a Moisés, esto está claro. Pero el mensaje era para toda la congregación de los hijos de Israel. La congregación, una congregación que está formada por cada uno de los individuos de los hijos de Israel. Y como si la escritura previera que cualquiera puede decir, porque ya yo lo quiero enfocar por ahí, así congregación pues es un grupo de individuos, tal, muy humanista. Lo fantástico es que la propia Torá lo dice, la propia Biblia. Dice, habla a toda la congregación de los hijos, plural, de Israel. O sea, ve a la persona, ve al individuo, háblale a la congregación que está hecha de individuos. Está hecha de individuos. Repetir patrones cuando el individuo, cuando las personas, cuando el yo, el tú, él, cada uno de su particularidad, recibe sobre sí el imperativo divino, santos seréis, has de ser santos, algo que hay que desarrollar en la vida. Ahora, no piensen que es un mensaje de santidad, uy, para hacernos beatos, ¿no? Canonizados, católicos, o santos seréis, para verlos así como los evangélicos, ¿no? Muy, muy santos, algunos usan santurrón, mojigatos, y se burlan, ¿no? Del que sube la vida piadosa y no, no me toquen, no me hablen de eso. No, eso yo no lo veo, por favor, no me interrumpan la santidad. No, o sea, este imperativo es para toda persona. ¿Quieres vivir bien? ¿Quieres la realidad divina en tu ser? ¿Quieres la realidad divina en tu realidad? Como decía en aquella enseñanza que dije, ¿quieres vivir una vida divina? O sea, una vida al máximo. Lo máximo que hay en el mundo es eso que nosotros llamamos Dios, ¿no? Lo infinito, lo trascendente. Bueno, eso es santo. ¿Quieres tener cada vez más poder en tu vida, más potencia, más luz, más claridad, más sensibilidad, más lucidez para toma de decisiones, para vivir, para todo lo que haces? Incorpora este elemento que es propio de lo trascendente en tu vida, a saber, la santidad. Entonces, santos seréis. Entonces, cuando ese individuo sobre cual recae este imperativo, santos seréis, se dedica a repetir patrones o modelos de vida con apariencia de piedad, pues es muy virtuoso en sí mismo. ¿No? Adoptar un modelo ético es algo muy virtuoso. El ascetismo, las privaciones, yo no sé qué tan virtuoso será, pero por lo menos parecería que es virtuoso. Ah, está en ayuno. ¡Wow! Qué bárbaro! Es muy bueno. Y yo ayuno. Y es una de las cosas que me agrada hacer. No lo digo normalmente, tal vez sea la primera vez, no sé. No estoy en contra de eso en lo absoluto, pero lo que digo es que adoptar patrones de otro, de un grupo, de lo que sea, parece muy virtuoso en sí mismo, pero no conduce, no alcanza, no es suficiente para llevarnos a la santificación. Permítanme. Dijo cierta vez el sabio Rabbi Bunam, cuando ya era un anciano y estaba casi ciego, dijo, no me gustaría estar, esto es fantástico, no me gustaría estar en el lugar de nuestro padre Abraham. Abraham es el patriarca de la fe, de nuestra cultura occidental judío-cristiana. Es el padre de la fe de judíos, cristianos y musulmanes. O sea, menuda cosa, ¿no? Es el héroe, el gran patriarca de la espiritualidad y bueno, de ahí para allá lo que usted quiera decir. Pero este sabio, el sabio Rabbi Bunam, un rabino judío, él dijo, ya muy anciano y casi ciego, dijo, no me gustaría estar en el lugar de nuestro padre Abraham. ¿Qué bien le podría hacer a Dios si Abraham llegara a ser como el ciego Bunam y el ciego Bunam se llegara a convertir en Abraham? En lugar de que esto ocurra, decía, pienso que voy a tratar de ser un poco más yo mismo. Wow. Wow. Que esto lo diga yo porque yo simplemente quiero ser un egoísta, un muchacho joven, vanidoso, materialista, qué sé yo, lo que me puedan decir, carnal. No, yo no quiero ser como Abraham, porque simplemente no quiero esforzarme para seguir esos patrones de conducta, comportamiento, idoneidad, virtuosidad y todo lo que usted quiera. Bueno, sería entendible, pero dijo un sabio, anciano, hebreo, piadoso, jasídico, casi para morir.
No dudo en decir, no quiero ser Abraham. ¿De qué le serviría a Dios? ¿Qué bien le podría ofrecer en servicio a Dios el que Abraham llegase a ser como yo o yo como Abraham? No, en lugar de eso, pienso que voy a tratar de ser un poco más yo mismo. Hermoso es. La misma idea fue expresada aún con mayor fuerza por el rabino Susia cuando dijo, momentos antes de su muerte, el mundo, preste atención, en el mundo al que voy a entrar no van a preguntarme por qué no fuiste como Moisés, sino que me preguntarán por qué no fuiste sucia. De él. Lindo, ¿verdad? Ahora no me van a preguntar, oye, ¿por qué no fuiste como Moisés? ¿Por qué no fuiste como Jesús? ¿Por qué no fuiste como Pablo? ¿Por qué no fuiste como María? ¿Por qué no fuiste como Débora? ¿No? Priscila, Aquila, Juan, Elías, Isaías. Eh, Dice Rabino Sucia, ¿por qué no fuiste sucia? Es lo que van a preguntar. O sea que a ti, cuando vayas a enfrentarte con la realidad trascendente del otro lado, con el otro mundo, no te van a preguntar por qué no fuiste como tal o cual piadoso, sino por qué no fuiste Andrés. ¿Por qué no fuiste Manuel? Oye, te dedicaste mucho a repetir patrones, ¿no? A parecer muy piadoso, como el rabino tal, como el maestro tal, como el predicador tal, como el elocuente orador tal. En mi caso, ¿no? Que me gusta Buber, Borges. ¿Por qué no fuiste Borges? No me van a decir. Me van a decir, ¿por qué no fuiste Edison? O jugaste a cambiarte el nombre, ¿no? O jugaste a qué, a parecer qué. ¿Eh? O estas son enseñanzas casídicas. Estas historias que les estoy contando, ¿no? Leyendas, historias de sabios muy piadosos. O sea, gente de esa que sí tenían una vida ética intachable, moral, que algunos se sumían en sus estudios, en sus privaciones, ayunos, lo que fuera. Pero miren cómo los hablan de fantástico. Nos enfrentamos, entonces estamos delante de la idea basada en el hecho de que los hombres son distintos unos de los otros. Es decir, una teoría que no busca hacerlos semejantes. Todos los hombres tienen acceso a Dios, pero cada uno tiene un acceso diferente. Todos los hombres tienen acceso a Dios, pero cada uno tiene un acceso diferente. La gran posibilidad de la humanidad reside precisamente en la diferencia entre los hombres, en la disimilitud de sus cualidades y sus inclinaciones. Dios se manifiesta en una infinita multiplicidad de caminos que conducen hacia Él, cada uno de los cuales está abierto a un hombre en particular. Y esto no se contradice con el llamado a la unidad ni nada que se le parezca. Dios llama a ser uno, pero ¿por qué nos llama a ser uno? Porque llama a que los distintos ingredientes hagan parte del uno. Para sintetizarlos, para amalgamarlos, para fundirlos, para que el uno se pierda en el otro, no, para que haya la unión a partir de los distintos. Esa es la magia de la unidad. Esa. Dios se manifiesta en una infinita multiplicidad de caminos que conducen hacia Él. Miren lo que dice Primera de Pedro, un texto apostólico, Primera de Pedro 4:10. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Marca la diferencia, ¿no? Cada uno, ministreselo a quién, al otro. Distintos. Ya. ¿Tú qué tienes de particular en tu vida? Con esa particularidad, entrégate al mundo, a tu otro, no al mundo en general, no al mundo abstracto que yo no sé quién es, al otro, a tu prójimo. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¡Wow! De la multiforme gracia de Dios. Multiforme, múltiple forma, ¿no? ¡Wow! ¡Qué inteligente! Multiforme, múltiple forma. Sí, la gracia de Dios, el don divino, la merced divina, se hace manifiesta de muchas formas. Cada una de esas formas es una persona en particular, un hombre, mujer en particular. Y cada uno de esos seres son distintos caminos
que conducen hacia lo elevado, hacia lo trascendente, hacia lo divino. Cuando algunos discípulos de un sadik, un piadoso, un sabio, estudioso de la Torá, que había fallecido, visitaron al vidente de Lublin y expresaron su sorpresa ante el hecho de que sus costumbres fueran distintas a las de su antiguo maestro. El vidente les dijo: ¿qué clase de Dios sería aquel a quien hay un solo modo de servir? ¿Qué clase de Dios sería aquel a quien hay un solo modo de servir? Todos somos distintos. De eso no hay duda. Creo que es evidente, todos somos distintos. Si hubiera otro igual a mí, pues no habría habido necesidad de mí en el mundo. Todos somos distintos. No hay posibilidad remota, aunque descubramos mi doble idéntico. Yo me he encontrado con personas una o dos veces en la vida, son muy parecidos a mí, nada que ver con familia. A mucha gente le pasa, pero no somos idénticos. Al conocernos en el comportamiento somos distintos. Ni los gemelos idénticos, como se los llama, son iguales en la constitución emocional, mental y demás. Porque si hubiera otro igual a mí, no habría habido necesidad de que yo viniera al mundo. Y es imposible, escuche, es imposible que la divinidad haya hecho multitud de seres distintos, solo para que todos intentáramos ser uno solo. Hizo multiplicidad de seres. Pero la idea es que todos sean solo como este, solo como aquel. No importa si ese aquel es Moisés o Jesús. No es la idea es ser yo, incorporar, por supuesto, el mismo camino que ellos hicieron para lograr su propia conexión con lo divino. Pero Dios me desea a mí. Puedo ir en nombre de este maestro, puedo ir en nombre de esta enseñanza, de este tipo de espiritualidad, pero debo ir yo. Vengo a ti en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, en el nombre de, pero vengo yo en todo caso. Vengo yo y aquí estoy delante de ti. Yo me presento delante de lo divino. El mismo Yeshua dijo: en aquel día no les diré que ustedes pedirán al Padre en mi nombre o que yo pediré por ustedes, porque ustedes mismos tendrán una relación con Dios y vendrán directamente a Él. Lo dijo él, Baruch Hashem. Lo dijo él. Pero el hecho es que cada hombre, empezando desde su lugar particular y determinado por su naturaleza particular, puede llegar a Dios. Puede si quiere. Porque me parece que lo dije también estos días en un escrito de Shabbat. El camino conduce, no te lleva a algún lugar. Te puede conducir si tú lo tomas y vas. Entonces, cada hombre, si empieza desde su particular lugar, por su naturaleza particular, puede llegar a Dios. Es decir, Dios puede ser alcanzado por la humanidad como tal, a través del avance múltiple de todos esos caminos diferentes. Para eso fue hecho el hombre. Para ser el inicio de algo. ¿El inicio de qué? El inicio, el comienzo de la búsqueda de lo divino. ¿Se acuerdan que cité una interpretación hasídica la semana pasada del texto Bereshit? En el principio, Dios hizo los cielos y la tierra, en el principio. ¿En qué principio? En el comienzo. Dios hizo el mundo en el comienzo, o sea, para que hubiera comienzo de retorno de la creación hacia Dios, para que hubiera principio de que un hombre venga, de que un ser de una realidad venga a Dios. Entonces, basado en el principio del hombre, Dios hace al mundo para que el hombre quiera y pueda llegar a lo divino. Es decir, el hombre fue hecho para alcanzar a Dios. Y usted dirá a este punto, bueno, empezó hablando de la santidad, ahora está hablando de alcanzar a Dios, porque eso es santidad. Encaminarse en el camino, y perdón la cacofonía, pero encaminarse por la senda que me lleva a Dios, ese es el camino de santificación. Ese es el camino de la santificación. Lo he dicho una y otra vez. ¿Qué es lo santo? Lo santo es lo absolutamente otro. No son palabras mías, son palabras de
Rudolf Otto, teólogo alemán. Pues es que nos va a citar palabras de pensadores. No se preocupe, ese estudio es un teólogo alemán muy erudito, que hace un estudio exhaustivo del tema de la palabra kadosh en hebreo y con sus correspondientes, tanto en latín como en griego. ¿No? Él toma sanctus del latín, agios en el griego, kadosh en hebreo. Incluso toma de otras lenguas ciertas palabras y encuentra una cosa en común, que cada palabra tiene que ver con con esa reserva o ese excedente de significación. ¿No? Kadosh, por ejemplo, tengo la palabra kadosh, kadash, de kadash, apartar, o sea, lo que está apartado. Lo kadosh es lo que está más allá, lo que se aparta de lo otro. O sea, lo otro, y cuando se le aplica lo divino, es lo otro con mayúsculas, lo absolutamente otro. Lo distinto, lo diferente es otra cosa. No es que él es como yo, pero más correcto, como yo, pero más poderoso, como yo, pero más santo. No, es infinita, abismalmente distinto, es lo absolutamente otro, el excedente de significación. Por lo tanto, la santidad o la santificación es un proceso, acto, no quiero enredarme ahora con palabras, es el camino más bien que el hombre toma de apegarse a esa otredad, a esa manifestación de lo luminoso en el lenguaje de Otto. Me parece haberlo sugerido alguna vez. La santidad es, por ser un elemento, una característica propia de lo divino, su otredad, su diferencia, su trascendencia absoluta, pues propio de lo divino. Entonces alguna vez sugerí, obviamente en términos antropomórficos, que la santidad viene siendo el olor de Dios, ¿no? Su aroma. Entonces, trabajar en mi santidad es apegarme a lo divino, buscar conexión con lo divino, apego, aquí aparece otra palabra hebrea de bekut, apego a lo divino para que esa fragancia propia de lo divino se impregne en mi ser. Huelo a Dios. Decir, soy santo, estoy trabajando en mi santificación, es decir, huelo a Dios. Tengo relación con Él. No adopto un tipo de comportamiento al tiempo que estoy insatisfecho por Él. Una ética de buena reputación es algo muy bueno. A mí me alegra y me agrada mucho la gente ética. Qué bueno es ir y ver que le das a una persona buenos días y te los devuelve. No has llegado y él ya es el que te está dando a ti los buenos días. Es correcto. No se roban un lapicero, ¿cómo llaman? Un esfero, una pluma. No se la roban. Nunca, por ningún motivo. ¿No? Puedes confiar en ellos. Fantástico. No desean nada del prójimo. Fantástico. Algo muy bueno, sin lugar a dudas, como decía, pero puede ser fácilmente falsificable. Es de que muy correcto, pues no me robo esto, pero tienen otro tipo de cosas, o hacen eso y en lo privado hacen otras cosas, o no está satisfecho con esto, lo adopta porque le hace quedar bien y ya tiene esa fachada, pero se siente incluso agobiado por esta misma vida ética. Como les digo, es fácilmente falsificable, no así la santidad, no así la santidad. No así. La vida ascética, ya no ética, sino ascética, la vida de privaciones, ¿no? Renuncia por lo físico, por lo material, poco dormir, mucho vigilar, poco comer, más bien ayuno, poca materialidad, más bien austeridad, lo que fuere, es algo que deslumbra e impacta a cualquiera también. Pero se basa en actos externos de privaciones, de supresión de apetitos, que bien pueden hacerse sin afectar en lo más mínimo al interior mismo de la persona. Por ayuno, hago esto y demás, pero en mi interior, no. Termina su ayuno y está voraz viendo qué comer. Porque digo, los actos externos son fácilmente falsificables. Como está escrito, Colosenses 2:18, nadie os prive de vuestro premio, afectando, fingiendo, simulando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado de su propia mente carnal. Hay muchos que afectan humildad, que parecen piadosos, ayunan, vigilan hasta tarde en la noche, hacen esto, aquello, queriendo mostrar
Lo que no saben, lo que no conocen, porque no han visto lo santo, no han tenido contacto con lo santo. Están hinchados de su propia mente carnal. Es la carne la que los lleva a ayunar, sí, la que los lleva a vigilar, a abstenerse de lo material. Es la carne por parecer piadoso. Como también dice 2 Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos evita. Porque la piedad debe ser eficaz. No existe tal cosa como un piadoso aislado de la realidad, sino que, al contrario, el piadoso es justamente el que eleva su propia realidad. Me gusta eso. No hay piadoso aislado de la realidad. Es realmente piadoso el que eleva su propia realidad. Vive su realidad sin restricciones religiosas, pero para elevar esa realidad. No para sumirse en pasiones. Porque cuando yo pongo aquí que la vida de la santidad no se remite a supresión de apetitos, no significa que entonces el camino sea lo contrario, rienda suelta a los apetitos, sino que es el que conduce sus pasiones en el camino hacia lo divino. Conduce no niega sus pasiones, las conduce. ¿Se acuerdan del maestro? Claro, ¿cómo no? Jesús de Nazaret, Yeshua, el rabino judío. Todavía hay que decir esto, porque muchos no han entendido eso. Pero en fin, no me quiero poner ahora teológico ni nada de esas cosas. Pero el maestro Yeshua supo manifestarle a la gente que no es una cosa u otra, es el camino que cada uno decida tomar con miras hacia la conducción de lo divino. Y él dijo alguna vez a sus oyentes, ustedes son una cosa graciosa, porque vino Juan, conocido como Juan el Bautista, Yohanan el Inmersor. Él, la verdad, no comía ni bebía mucho, la pasaba en los desiertos, se alimentaba de langostas y miel silvestre y lo demás. ¿Y ustedes qué decían? Demonio tiene. Bueno, está por parecer piadoso, ustedes que tienen demonio. Y le rechazaron, dijo el maestro. Dijo, pero vengo yo, que no, mi camino no es el ascetismo. Yo como y bebo. ¿Y qué dicen ustedes? Este es un comilón y un bebedor de vino. Porque él comía carne y bebía vino. El camino del maestro no era el ascetismo. Claro que ayunó también, pero el ayuno fue solo preparación para luego comer. Sí, supo ayunar 40 días, pero supo comerlo. ¿Cuál? Para que sus estudios sagrados no sufrieran interrupciones demasiado prolongadas, Rabí Shmelke, o sabio piadoso, acostumbraba a dormir sentado, ¿no? Más o menos así, y dormía con la cabeza sobre el hombro, quizá algún cojincito, pero en sus dedos sostenía, bueno, yo tengo un vaso, pero él sostenía una vela encendida que lo despertaba de inmediato cuando la llama tocaba su mano a la vela y quedaba dormido mucho rato. La vela le tocaba y se despertaba para despertarse y seguir con sus estudios, para que los estudios no sufrieran interrupciones muy largas. Cuando Rabí Elimelech lo visitó, advirtió que la capacidad de santificación del Rabí Shmelke estaba bloqueada. Entonces le preparó la cama cuidadosamente y luego le insistió persuasivamente para que se tendiera, para que se acostara normalmente, así, totalmente abandonado en los brazos de Morfeo, diría ella. A continuación, cerró la ventana y oscureció el cuarto por completo. Rabbi Shmelke recién se despertó cuando la luz del día estaba ya avanzada, o sea, ya había empezado un día totalmente. Para un piadoso este tipo era impensado, se atara a la madrugada a hacer sus rezos. Entonces él notó cuánto tiempo había dormido, pero no le molestó, porque sentía en su interior una claridad desconocida hasta ahora para él, pero una claridad como la del sol. Fue a la casa de oración y rezó ante la comunidad como era su costumbre, pero era como si ellos nunca lo hubieran visto o escuchado alguna vez rezar.
tal era la fuerza sagrada de su rezo. Cuando entonó el cántico del Mar Rojo, los judíos, ustedes saben que rezan un libro de oraciones y todo va cantadito. Bueno, más o menos. Eh, no me estoy burlando y estoy inventando. He estado con judíos rezando, no se preocupe. Lo he visto, más o menos así. Eh, y tengo el libro del Sidur, el libro de rezos, pero bueno, la idea no es mostrarle eso. No, pero lo cierto es que él llegó a rezar y todos los que estaban a su alrededor, cuando llegó al punto del cántico, un cántico de cuando se cruza el Mar Rojo, tuvieron que levantar el borde de su abrigo largo, un abrigo largo y oscuro que usan los judíos religiosos, para que las olas del mar que se movían a diestra y a siniestra no los mojaran. Es una historia jasídica que lo que intenta transmitir básicamente es el carácter antiascético de las enseñanzas piadosas de tal grupo. Son muy piadosos y tienen vidas muy entregadas, pero el énfasis no es el ascetismo, las privaciones. No hace falta ninguna mortificación de los apetitos. No, no voy a dormir y me voy a trasnochar y me voy a mortificar para acercarme más a lo divino. No, no hay mortificación de los apetitos ni de las necesidades humanas, porque toda la vida natural puede y debe ser consagrada. Uno solo tiene que vivirla con intenciones sagradas. Ese es el proceso de santificación. Vivir mi vida de la realidad, pero con intenciones sagradas. ¿Cuál vida? Toda. ¿Cuál apetito? Todos. ¿Cuáles inclinaciones? ¿Cuáles pasiones? Todas. Pero vívelas con intenciones sagradas. Condúcelas a lo divino. No las niegues. No, esa teología o enseñanza de la privación de pasiones, a lo único que ha llevado es a reprimirlas para que luego estallen de una manera terrible, llevándose por delante el que sea. Yo creo que no es necesario ser tan específico en eso, porque usted ya me entenderá. Las enseñanzas piadosas, lo medular del judaísmo, de la base hebrea de las escrituras, gustan de explicar esta intención en relación con el mito cabalístico de las chispas sagradas, ¿no? Según esta tradición, cuando tras la ruptura de los recipientes esenciales, no tengo tiempo de explicar todo esto, pero se va a entender el punto solamente con lo que mencioné a rasgos, a grandes rasgos. Cuando tras la ruptura de los recipientes esenciales, que en la era anterior a la creación no podían contener el flujo creativo, las chispas habían caído sobre todas las cosas y ahora estaban encerradas en ellas, hasta que un hombre usara algo con intención sagrada, liberando las chispas de aquello que las ocultaban. O sea, básicamente la idea que transmite ahí, tómelo como metáfora, como mito, como parábola, como lo que usted quiera, es decir, que en el principio de la creación, cuando lo absoluto, el infinito, se contrae en forma finita para dar lugar a toda la creación que tiene forma, su santidad, su eternidad, su trascendencia, su infinitud, quedó diseminada, expandida, presente en cada cosa. Básicamente lo que dice que todo tiene una chispa de kedushá, de santidad, de divinidad, lo que usted quiera. Todo lo que existe, todo lo que hay, es sostenido por lo divino. Entonces, todos los hombres, dice el fundador del hasidismo, el Baal Shem Tov, esconden chispas sagradas que pertenecen a las raíces de sus almas. Chispas que siempre quieren ser elevadas a sus orígenes. Y por lo tanto, uno tiene que tener piedad de sus herramientas y posesiones. Tiene que apiadarse de las chispas sagradas. Hasta que en un punto se dice que en la propia comida, hasta en la comida, habitan las chispas sagradas. E incluso comer, escuche, comer puede ser más sagrado que ayunar. El ayuno es solo la preparación para lo santo. En cambio, el comer puede ser lo sagrado en sí mismo. En ese momento, mi mesa se vuelve un altar. Yo, el sacerdote, y mi comida, el sacrificio para elevarle a Dios. ¿Cómo es el método de sacrificio? Cortar y comer. Ese es el momento sagrado. Ahí entro en contacto con lo santo, porque en todo hay una chispa de santidad
hasta en los alimentos que me como, esperando a ser transmutada y elevada. Se transmuta en mí porque cada cosa que yo como se vuelve yo, se eleva a un nivel más alto, que soy yo, y yo me elevo a un nivel más sagrado porque elevo las chispas de santidad de lo divino y entro en contacto. Claro, por supuesto, cuando como con esa conciencia, no cuando llego como si fuera un voraz animal hambriento. No, 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 no. Es animalidad. Pero el camino contrario a la animalidad entonces no es ayunar. Me gusta este principio de las enseñanzas jasídicas. Yo lo extrae, lo cito de la obra que está por allá, Imágenes del Bien y del Mal, de Martin Buber, donde recoge parte de las enseñanzas jasídicas, por lo menos en lo que atañe al tema que él está manejando. No, me encanta ese principio. El ayuno es solo la preparación para lo santo. En cambio, el comer puede ser lo sagrado en sí mismo. Las privaciones no son indispensables. Quizás sean la ruta de inicio para muchos, pero no el objetivo final, sino la elevación de esas prácticas hasta el terreno de la santificación. Estas prácticas ascéticas condujeron a la santificación a Juan el Bautista. Ese fue su camino. El mío quizá no tenga que pasar por ahí, pero lo que sí es cierto es que también tiene que terminar donde terminó el de él. No hay, desde este punto de vista, no hay distinción entre sagrado y profano, sino entre la decisión o el no decidir del hombre de santificar su realidad. La diferencia ya no es entre esto es sagrado, esto es profano. La diferencia está en mi decisión o en no querer decidir si santifico o no esta realidad. Es decir, si la conduzco o no hacia Dios. Lo profano es ahora considerado solo como una etapa preliminar de lo sagrado. ¿Qué es lo profano? Es lo que todavía no está santificado. Pero la vida humana está destinada a ser santificada en toda su naturaleza, es decir, en toda su estructura creada. Dios habita, dice un proverbio jasídico, Dios habita allí donde el hombre lo deja entrar. ¿Dónde está Dios? En todas partes, porque es Dios. Pero además, en sentido muy especial, allí donde el hombre lo deja entrar. La santificación del hombre significa precisamente ese dejar entrar. La santificación del hombre significa precisamente ese dejar entrar. ¿Cuál es el proceso de santificación y cuál es el camino de la santificación? Dejar entrar a Dios en mí. Alguna vez leí hace muchos años, 18 años por lo menos, un libro bautista de confesionario, bautista de teología protestante, o no sé cómo se dice, ¿no? Evangélica o como fuere. Leí algo que me llamó mucho la atención. Sabe que en esta teología se habla mucho de ser lleno de Dios, del Espíritu Santo. Y decía el autor, la obra se llama La vida del Espíritu. De hecho, estos días la recuperé. Lo había prestado, visité la casa donde hace muchos años lo presté y lo encontré de nuevo. Está por ahí en algún lugar de la biblioteca. El caso es que decía, ser lleno del Espíritu Santo no es cuánto tienes del Espíritu, cuánto tienes de Dios, sino cuánto Dios tiene de ti. Me pareció fantástico. Estoy lleno, ¿no? Estoy lleno de algo. Entonces, tengo mucho de Dios en mí. No, es cuánto Dios tiene de ti. Cuánto lo dejas entrar para que Él haga parte de tu vida. No, con cuánto sentido divino, cuánto se nota que lo divino está en ti o que tú estás en lo divino. Viene siendo para el caso lo mismo. ¿Cuánto te relacionas con eso? ¿Cuánto le has dado lugar a eso en tu vida natural de todos los días? Básicamente, lo sagrado en nuestro mundo no es otra cosa que estar abierto a la trascendencia, así como lo profano no es más que estar cerrado a la trascendencia. La santificación es, entonces, el acto de abrirse. Lo sagrado es estar abierto a lo trascendente, abierto, darle lugar a lo divino en mí. Buscar eso. Eso es lo santo o lo sagrado. En lo profano, lo que está cerrado a la trascendencia, esas áreas de mi vida, digo, no, aquí no entras, Dios, tú santifícame mi ética, pero no, y con mi economía no te metas, ¿no? Con mis viciecitos, pueden ser intelectuales, físicos, emocionales, con esto no te metas, ¿no?
¿Y qué es lo sagrado? Aquello abierto a la trascendencia. Todo lo que hago con miras a alcanzar algo más. Todo lo que me tomo con miras a elevarlo, no solamente a satisfacer mi sed animal. Y cualquiera diga, uy, pero ¿cuán consciente hay que hacerse de esto? A toda hora tengo que vivir. Cuando lo haces parte de tu vida, es tan normal como se ha vuelto para ti vivir esa vida mediocre, algo normal. Cualquier persona con una vida más elevada dirá, ¿cómo puede esta persona vivir por ahí porque sí, trabajar porque sí, hacer porque le manda? Bueno, evidentemente que hay mucha gente que se ha acostumbrado para la cual eso es normal. Es cuestión de la decisión de vida. Lo vuelvo. Lo sagrado es estar abierto a la trascendencia. Lo profano es estar cerrado a la trascendencia. La santificación es el acto de abrirse. ¿Qué es santificarse? ¿Qué es tomar sobre sí el imperativo divino de santos serás? Es abrirme al acto, o el acto de abrirme más bien, a la trascendencia. Permitir vivir mi vida con algo más de sentido que repetir acciones porque es lo que siempre he hecho. Mire, solo hoy, solo ahora, yo me siento en condiciones de entender el texto apostólico de Hebreos 12:14, donde dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y de hecho, dejemos para ahorita, si nos alcanza el tiempo, parece que no mucho, la primera parte, pero enfoquémonos en la segunda, que hay que seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hasta ahora me siento en condiciones de entenderlo, porque siempre me preguntaba de cuando empecé a estudiar las escrituras y demás, la santidad sin la cual nadie verá al Señor y cuál era el entendimiento de santidad que teníamos. Santidad es comportarse así, es vivir de esta manera, es hacer esto. Pero eso, lejos de acercarte a lo divino, te aleja, te aleja, porque hay que comportarse de esta manera. ¿Y quién vive de acuerdo a todos esos patrones? Y son normalmente grupos que critican la Torá y la ley, porque la ley son mandamientos de hombres y lo que sea, que no pueden llevar a Dios, porque hay que vivirlos todos para cumplirlos, y el que no cumpla estas cosas no puede vivir por ellas, y dicen en su teología, pero al mismo tiempo te dan un cúmulo de normas y costumbres y de éticas surgidas de la propia Torá, del Nuevo Testamento y donde quiera, porque esta es la santidad sin la cual nadie verá a Dios, y si no la tienes, pues no lo vas a ver. Y cuando llegas ahí, entre más intentas llegar, más te das cuenta que te falta. Entonces, no voy a ver a Dios. Pero cuando lo entendemos, según este entendimiento, busca la santidad, y santidad es apego a Dios, querer conocerle, hacer todas las cosas con intención de llegar a Él. Pues si tú quieres eso, lo vas a ver, porque lo deseas. Se vuelve una necesidad para ti, un hambre para ti. Y dice Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. ¿Quiénes son saciados? Los que tienen hambre y sed. Tu hambre y tu sed es por lo divino. Adivina qué te van a dar. Lo divino. Tu deseo más profundo es ver lo divino que hay en todo. Adivina qué va a pasar. Pues vas a ver lo divino en todo. Porque como dijo otro gran sabio, quien no puede ver a Dios en todo, no será capaz de verlo en nada, porque Dios está en todo. Pero si tú no lo puedes hacer, ni porque se te muestre, lo vas a ver. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No, son promesas que se cumplirán. Son promesas que se cumplirán. Si yo pido, Dios, con todo lo que estoy haciendo, lo único que quiero es llegar a ti. Como dijo el salmista, una cosa le he pedido al Señor, esta buscaré. ¿Qué buscaré? Lo mismo que le he pedido. Se lo pido y lo busco. Quiero verte, quiero conocerte. Y eso procuro. Con todo lo que hago. El agua que me tomo, con las palabras que expreso, con las relaciones que llevo a diario, con mi comportamiento, con mis estudios, con todo lo que hago, con mi diversión. Si yo lo que te pido a ti, Él me va a dar Él. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Si yo llamo a su puerta, es bueno, no decimos que es bueno, Él me abre. Son promesas que se cumplen, no así con la ética o el ascetismo, que contrario a esto te remarcan el abismo de separación entre tú y lo divino.
te lo remarcan, te lo afianzan. No, tienes que llegar a esto o esto porque Dios es santo, o sea, es correcto, justo, te demanda esto. Tienes que cumplir aquí, te toca vestirte así, tienes que hablar así, no puedes decir tal palabra, no puedes tomar esto, no puedes probar aquello, no puedes conducirte por aquí, sientes tales sensaciones, reprímelas, échalas de ti, son demoníacas, son lo que tú quieras. Te muestran lo lejos que estás de Dios y no te ofrecen posibilidad alguna de reducir ese abismo o de siquiera saltarlo. No, está muy lejos. No, no, pero esto, cuando te muestran la santidad, como ir en procura de lo divino, como buscarlo en todo, como querer descubrirlo en todo lo que haces, no en lo que hizo un rabino, un maestro, un predicador o lo que sea, sino según tu camino, porque tú mismo eres un camino a lo divino. Cuando lo buscas, lo encuentras, porque esa es la santidad, abocar tu vida toda hacia lo divino. No, ahora sí, vamos a la primera parte de este texto. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todas, con todos. ¿Por qué mezcla esto de seguir la paz con todos con el tema de la santidad? ¿Sabes qué? Porque Él no se pone lejos de ti. Como está escrito, no digas, está en el cielo, ¿quién irá por nosotros a traerlo? O está abajo en el abismo, ¿quién subirá por nosotros a traerlo? No digas, porque cerca de ti está. Cerca de ti está, a tu lado. Es más, en tu boca y en tu corazón. En lo profundo de ti. ¿Dónde está el camino a la santidad? En lo profundo de ti. Pero ojo, me gusta esta palabra, cerca. ¿Qué es lo que está cerca de nosotros? Lo próximo, ¿verdad? Lo próximo es lo cerca. Hay otra palabra muy parecida a próximo. ¿Cuál le suena? Próximo, prójimo. Lo mismo. Por eso, dice el autor de los Hebreos, seguir la paz con todos y la santidad. ¿Sabes cuál es el camino de santidad? Toda tu realidad, que es lo próximo a ti. Ah, mi mujer. Bueno, ese es el camino a tu santificación. Comparte con ella buscando lo divino en ella. Su punto intacto, como sugerí alguna vez. Que no, mi computador, mi libro, mis estudios. Busca ahí contactar con lo divino. Busca la paz con todo, con toda tu realidad. Y por supuesto que si no estoy en paz conmigo mismo, va a ser medianamente difícil estar en paz con otro. Por eso el texto de la Torá, nuestro texto base, el de la Parashá, dice, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel, a cada uno, y diles, santos seréis. O sea, cada uno tiene el imperativo de buscar la santidad. Pero luego el versículo 3, que no lo hemos tocado, lo leímos al principio y no lo volvimos a tocar, dice, cada uno temerá a su padre y a su madre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, el eterno vuestro Dios. Lo mismo pasa en Levítico 19, en versículo 18, esta misma porción, que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí no termina el versículo. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor vuestro Dios. Significa, si yo amo al otro, si amo a mi padre y a mi madre, si les temo no es de estar asustado. Temer es darnos cuenta de lo enorme, de lo que está por encima de mí. Yo, dice Buber, en la misma obra, Imágenes del Bien y del Mal, el temor a Dios no es tener miedo de Dios, sino es vivir constantemente haciéndonos conscientes de la incomprensibilidad de su ser. O sea, que estamos delante de lo enorme, de lo grande, de lo santo. Entonces, teme a tu padre y a tu madre, date cuenta que en ellos hay una figuración de lo divino. Y aparte, mis días de reposo guardaréis. O sea, también en el tiempo puedes conectar con lo trascendente. En lo inmanente también puedes encontrar lo trascendente. En lo temporal también puedes encontrar lo eterno. Si tú te abocas a ello, si vives la vida con esa conciencia de lo divino, si vives buscando a Dios, vivirás encontrándolo a Él. Y si te apegas a eso, ese es el camino de la santificación. Basta de mojigaterías, basta de religiosidad, basta de doctrinas y sectas que para captarte te muestran que tienen el camino correcto y verdadero. El camino eres tú. Sigue el ejemplo de Yeshua, de Juan, de Moisés, de Pablo. Sigue el camino que ellos marcaron para que tú mismo te aboques hacia lo divino y te sorprenderás viendo lo divino. Porque con esa santidad tú sí verás a Dios. Amado, te doy gracias por esta palabra, por esta Torá, por este mensaje de salvación de nuestras vidas que nos permites entender y estudiar, Señor. Porque a través de toda esta verdad nos conducimos hacia ti, la única fuente de todo bien,
de placer, de felicidad, de sosiego, de paz mental, de abundancia espiritual y física, de realidad maravillosa en todo nuestro ser. Todo está en ti y el camino solo es uno, la santidad. Como decía el salmista, te alabo en la hermosura de la santidad, en la hermosura de que implica el vivir mi vida con conciencia de lo divino, queriendo conducir todo hacia lo divino, comer no como un animal, sino como alguien que quiere elevar su mundo, comprar no como un desbocado ansioso, sino como alguien que quiere usar eso que compra para disfrutarlo, para elevarse emocionalmente y espiritualmente, porque entiende que su mundo fue hecho para que él tenga con qué y pueda conducirse hacia Dios. Y yo te doy gracias por toda esta realidad de vida, por este mundo que me has dado, por la realidad que me rodea, por las pertenencias que me das, por la abundancia de cosas, por todo lo que pones en mis manos, en mis relaciones, en mi propio ser, como instrumentos para que eleve esta tu realidad a tu esencia, Señor. Y de paso, con ella, a mí mismo, a mi propia vida. Fija en el corazón de cada oyente y televidente estas palabras, Señor, eh, para que puedan vivir por ellas, para que empiecen a vivir la vida de verdad y para que entiendan que el camino hacia ti está expedito para todo aquel que decida tomarlo. Esfuérzalos a entrar tú, Señor, con tu amor, atráelos con cuerdas de amor y en pos de ti correremos. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Muchas gracias a todos por estar, por escuchar, por conectarse y por compartir con nosotros. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima Shavuot Tov.